Nos encontramos de noche en el campamento improvisado que habían hecho todos los mercenarios. El mercenario musculoso se encontraba dormido tranquilamente, pero justo en ese momento una luz comenzaba a despertarlo, causando que éste se preguntara qué era lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando terminó despertando completamente y se dio cuenta de que una de las linternas, la que se encontraba por encima de él, ahora mismo se encontraba levitando ante sus ojos. El hombre, asustado, preguntaba qué era lo que estaba sucediendo mientras que la linterna comenzaba a alejarse. ¿Por qué la linterna estaba flotando de esa manera? Pero entonces fue cuando éste se dio cuenta de algo que estaba lo suficientemente cerca de él como para que lo pudiera percibir, una criatura con múltiples ojos. El grito del mercenario rápidamente hizo que los demás que se encontraban cerca comenzaran a despertarse, preocupados por lo que podría estar sucediendo. El musculoso, comenzando a blandir una masa, gritaba que había un monstruo, que el monstruo tenía que alejarse, mientras que aquellas criaturas que él todavía podía ver comenzaban a retroceder lentamente. Más mercenarios comenzaron a acercarse a donde estaba Gordon, preguntándole qué era lo que estaba pasando. Nervioso, Gordon les mencionaba a todos que había un monstruo justo a su lado hace un momento. Los mercenarios se encontraban confundidos, y observando a Gordon le preguntaban de qué estaba hablando, ya que no había nada cerca de él. Confundido, Gordon se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Los mercenarios, mientras comenzaban a alejarse, le decían a Gordon que si acaso había tenido una pesadilla y hablaba demasiado fuerte mientras dormía. Le decían que había estado peleando contra monstruos unilateralmente, pero que aún así tenía que calmarse y dejar de despertar a los demás a mitad de la noche. Gordon trataba de convencer a sus compañeros de que no era así, que realmente había un monstruo justo delante de él. Unas personas terminaron apareciendo mencionando que Gordon se encontraba hablando dormido. Era el segundo al mando del cuerpo de mercenarios de Cerberus, el cual mencionaba que había despertado porque había sentido algo extraño, y justo frente a él había una linterna que había desaparecido. Más personas comenzaron a reunirse, mencionando que era cierto. Otro mencionaba que también había escuchado sonidos extraños, incluso había escuchado una escalofriante risa. Los mercenarios de antes preguntaban por qué se encontraban actuando todos de esa manera. ¿Qué era lo que estaba pasando exactamente? El segundo al mando en Cerberus mencionaba que había una cosa completamente segura, había algo por allí. Gisle terminaba llegando a donde estaba el hombre y le preguntaba si acaso lo había visto. Todos los mercenarios se dieron cuenta de que él venía acompañado por William y Kur. Al parecer, algo grande iba a pasar. Gisle les dijo a los mercenarios presentes que reunieran al resto de los mercenarios. Todos los mercenarios se habían reunido ahora fuera de la tienda de campaña del protagonista, mientras que este último, en el interior, se encontraba reunido con los líderes de los grupos principales. Gordon le preguntaba al protagonista si acaso los monstruos los habían rodeado. El segundo al mando del gremio de Cerberus mencionaba que ni siquiera podían detectarlos con sus ojos. Gis les dijo a los presentes que no era de extrañar, ya que ese es un rasgo especial de ese tipo de monstruo, y probablemente comenzaron a seguirlos cerca del lago. Este es un tipo de monstruo que gobierna el bosque por la noche. Los cazadores nocturnos, llamados Foule, tienen la habilidad de mezclarse con la oscuridad. Eso significa que no pueden ser vistos, y que los ataques físicos no funcionan en ellos. Cientos de ellos siguen a su presa, robando la luz a su alrededor y atrayéndolos a la oscuridad, que es su ambiente más adecuado para cazar. Confundidos, los mercenarios preguntaban si de verdad eran cientos. Belinda le dijo al protagonista que entonces por eso las linternas estaban desapareciendo. Kurt comentó que esos escalofriantes bastardos acaso estaban jugando con ellos antes de acabarlos. Kurt, levantándose, le dijo al protagonista que era mejor destruirlos primero, que era mejor atacar antes que seguirles el juego a esos monstruos. Gis le respondió a Kor que no tenían que esperar a que los monstruos los atacaran, ya que la mejor manera de enfrentarlos era contraatacando. Belinda añadió que ya habían desaparecido más de la mitad de las linternas, y que no podían quedarse sentados esperando, ¿o sí? Gis le advirtió que si atacaban imprudentemente, solo provocarían su naturaleza cruel. Tal vez retrocederían por un momento, pero cambiarían su método de caza y los acosarían más persistentemente. No podían permitirse perder la oportunidad de acabar con ellos en un solo ataque. Confundidos, los mercenarios le preguntaban al protagonista a qué se refería con eso. William le preguntó si acaso estaba diciendo que había una manera de derrotar a cientos de monstruos invisibles e intocables a la vez. Gis respondió que por supuesto.
Luego preguntó a Belinda dónde se encontraban los pergaminos mágicos que le había pedido preparar. La chica le respondió que ya le había entregado uno a cada uno de los mercenarios. El protagonista les dijo que eso le parecía excelente y entonces les diría cómo pelear a partir de ese momento. Giz comenzó a marcar el plan de ataque en el suelo con su espada. Explicó que el grupo de foules actualmente estaba rodeando el campamento desde 3 direcciones, cerrando lentamente el círculo mientras robaban las linternas. Con su desventaja numérica, sería imposible cubrir toda el área, especialmente porque el enemigo no era humano. Si los enfrentaban de frente, terminarían siendo atacados desde los costados. William comentó que, gracias a que habían establecido su campamento con el lago a sus espaldas, habían evitado ser rodeados desde todas las direcciones. Giz le respondió que estaba en lo correcto, era una situación desventajosa, pero no completamente, ya que en realidad tenían la iniciativa en esa pelea. Confundidos, le preguntaban al protagonista a qué se refería con la iniciativa. El chico explicó que tenían que dividir las tropas en 3 unidades. La primera sería una unidad de escudos para resistir los ataques, la segunda una unidad de ballestas para contenerlos, y la tercera sería una unidad de ataque, en la cual él mismo estaría. Las unidades de escudos y ballestas utilizarían una formación de defensa en el centro para bloquear el avance del enemigo. Mientras tanto, la unidad de ataque concentraría todo su poder para desplegarse rápidamente desde la izquierda. Y una vez que se unieran con las tropas centrales, terminarían teniendo a todos los monstruos rodeados y por supuesto, se harían con la victoria. William le dijo al protagonista que entonces lo podía entender. Otro de los presentes preguntaba si acaso llevar a cabo ese plan era posible. Cor dijo que si el centro podía mantenerse, definitivamente podía ser posible. Pero en ese instante, Belinda llamó la atención de todos, pidiéndoles que esperaran un momento. Ella dijo que el protagonista había mencionado que esos foule, o lo que fueran, podían mezclarse con la oscuridad y que los ataques físicos no funcionaban en ellos. Entonces, ¿exactamente cómo planeaban lidiar con esos monstruos? Los chicos se vieron entre sí, pero Belinda se encontraba confundida ante lo que podían decir. K le dijo a la chica que, en cierto sentido, utilizar el maná debía ser más que suficiente. Eso podría funcionar. Giz le dijo a Belinda que no tenía que preocuparse, que tenía que traer todos los pergaminos mágicos. No se nos revela si fue esa misma noche o algunas noches después, pero lo que sí sabemos es que los foules ahora mismo se preparaban para atacarlos. Los mercenarios normales comenzaron a gritar que tenían que mantener la formación de defensa, justo como les había dicho su empleador. No deberían romperla nunca. En ese momento, los mercenarios que estaban preparados comenzaron a gritar que habían perdido la última linterna. Allí venían todos los foules. Giz comienza a relatar que estaba escrito en el diario del Duque Delfine. Se había descubierto después que los foules eran extremadamente reacios a la luz, y cuando una fuente de luz era conjurada sobre ellos, entonces su verdadera forma era revelada. Se nos muestra a Giz rompiendo uno de los pergaminos que tenía en sus manos, mientras les gritaba a todos los presentes que era momento de actuar. Todos los demás comenzaron a romper los pergaminos también. Estos eran pergaminos mágicos del primer círculo. La magia comenzaba a reunirse en un punto, llamando la atención de todos los foules. La magia contenida en el pergamino era una magia de luz, la cual emitía un gran destello. Todos los foules fueron alcanzados por este hechizo, mostrándonos rápidamente la verdadera forma de los monstruos. Gordon le mencionaba a sus compañeros que la oscuridad se había ido. La verdadera forma de los monstruos se había revelado. Esas criaturas que parecían anguilas eran las que los estaban rodeando, pero ya se encontraban cargando hacia ellos, por lo cual tenían que prepararse para el ataque. La unidad de ballestas se encontraba lista y desplegada para la carga. Tenían que tratar de resistir como pudieran y mantener al enemigo a raya en el proceso. Por otro lado, Giz alzaba su espada y les mencionaba a todos los presentes que su verdadera forma había sido revelada. Utilizando su espada imbuida con maná, el chico rápidamente la desplegaba hacia un costado, mientras le ordenaba a la unidad de ataque que cargaran de inmediato. Comenzaron a acabar con todos los foules que se encontraban en su camino. El protagonista, principalmente, era el que se encontraba en la vanguardia. El chico comenzaba a pensar en que estos monstruos tenían la capacidad de mezclarse con la oscuridad, pero a cambio, su resistencia era extremadamente débil.
Por lo tanto, con su grupo actual, debía ser más que suficiente para avanzar. Gisle le gritaba a sus subordinados que tenían que reducir sus números todo lo posible, mostrándonos cómo todos comenzaron a acatar la orden. El protagonista nos relata cómo está compuesto este equipo. William bloquea los ataques y atrae la atención de los enemigos, mientras que con su velocidad los hace entrar en confusión. Durante ese momento, y cuando las cosas se ponen complicadas para Kaor, Belinda termina apoyándolo para crear aperturas. Y justo cuando la oportunidad se da, el protagonista entra en el campo de batalla, tomando la mejor oportunidad para generar la mayor cantidad de daño a las criaturas. Vemos como el hechizo de luz todavía seguía en el cielo. Por otro lado, donde estaban los mercenarios normales, estos seguían atacando a los monstruos. Al parecer, las flechas estaban funcionando esta vez. Algunos de los Foule comenzaban a ser derribados por las flechas, pero otros intentaban acortar la distancia entre ellos y los humanos. Los mercenarios ya se estaban preocupando, pues había demasiados monstruos. Además, las flechas se les habían acabado y aún no sabían cuándo llegaría la unidad de ataque. Justo cuando los Foule estaban a punto de alcanzar a los escuderos, una espada terminaba interponiéndose en el camino de uno de los monstruos. Era la unidad de ataque que había llegado justo en el momento preciso para poder rescatarlos a todos. Mientras tanto, el protagonista les decía a los presentes que habían resistido bastante bien. Emocionados, los mercenarios mencionaban que el empleador había llegado, así que ahora podían considerarse a salvo. Rápidamente, las órdenes comenzaron a ser gritadas, tenían que extender la formación y rodearlos en todas las direcciones. Ahora era su turno de presionar. Pero en ese momento, uno de los Foule, el que tenía cuernos, comenzaba a gruñir, llamando la atención del resto de sus compañeros. Los mercenarios preguntaban si los monstruos estaban intentando escapar. Gisle pensó que lo habían hecho antes de que pudieran rodearlos, entonces los Foule resultaban ser bastante astutos. El chico pasó a darle una orden directa a Belinda, que encontrara a su líder, el que tenía cuernos y estaba dando la señal de retirada. Se le preguntaba al protagonista si debían seguirlos. Belinda también le preguntaba si no era mejor dejarlos retirarse de esa manera. Gisle les dijo que esas cosas se obsesionan mucho con sus presas. Incluso si se retiraban ahora, lo seguirían acechando por días hasta el final. Por esa razón, no podían permitirse enfrentarlos dos veces. Tenían que evitar una batalla de desgaste. Si acababan con su líder, perderían la estructura de comando y colapsarían completamente. Tenían que eliminarlos en ese sitio. Belinda comprendió las palabras del protagonista, sacando una herramienta mientras sonreía. Estaba pensando que el chico había cambiado bastante. Utilizando una cuerda con gancho, la chica le mencionaba al protagonista que lo entendía. Rápidamente utilizó su herramienta para engancharla en una de las ramas de los árboles cercanos. Girando con fuerza de la cuerda, la chica comenzaba a alzarse por el aire como si estuviese volando, pasando incluso por encima de todos los Foule. Cuando se había elevado lo suficiente, terminó notando la presencia del líder, el que tenía los cuernos, y utilizó su herramienta. Nuevamente, la chica pensaba que ese tenía que ser el Foule con los cuernos, y rápidamente terminó enredando la cuerda en el cuerpo del monstruo para retener sus movimientos. Mientras aún estaba en el aire, le gritaba al protagonista que había encontrado al jefe. Gisle ya se encontraba lo suficientemente cerca de todos los monstruos y, cargando a gran velocidad, mencionaba que allí estaba. Apoyándose en el suelo con firmeza, el chico terminó atravesando a todos los Foule que se encontraban en su camino hasta llegar allí. Con su espada y una poderosa estocada, el protagonista atravesó el cuerpo del monstruo. Mientras la criatura agonizaba, el protagonista le gritó que todo se había acabado, para luego balancear su espada y partirlo por la mitad. El resto de los Foules, al darse cuenta de que su líder había caído, se quedaron completamente congelados. Gisle les gritaba a los mercenarios que el líder de los enemigos estaba muerto y que tenían que eliminarlos a todos, sin dejar ni uno solo. Mientras todos los mercenarios comenzaban a avanzar, se veía que los Foule ni siquiera podían atacar apropiadamente, no sabían qué hacer. Los mercenarios, por otro lado, cargando con fuerza, gritaban que esos monstruos estaban mejor escondidos en la oscuridad. Tenían que hacerlos arrepentirse de haber intentado cazar al cuerpo de mercenarios de Cerberus. Además, ese cuerpo no podía permitirse perder contra ese viejo. La pelea continuó durante toda la noche, y cuando comenzó a salir el sol, nos mostraron cómo, al amanecer, acabaron con el último Foule que quedaba.
Gisle les dijo a todos los presentes que habían hecho un excelente trabajo. La victoria ese día era suya. Por supuesto, todos los mercenarios comenzaron a festejar emocionados, gritando que habían sobrevivido, que habían ganado. Belinda le preguntaba al protagonista si estaba herido en alguna parte, mientras William le decía que había hecho un excelente trabajo. El protagonista les respondió que todos habían hecho un excelente trabajo. Luego le ordenó a Belinda que hiciera un reconocimiento inmediato y al mismo tiempo le ordenó a Cor que trajera a todos los chicos de Cerberus, mientras que William y él esparcirían los cadáveres de los Fowles alrededor del campamento. Carl le preguntaba al protagonista por qué iba a hacer eso con los cadáveres, si acaso eso servía de algo. Gisle le explicó que el olor de los cadáveres ahuyentaría a otros monstruos, ya que los Fowle eran de los monstruos de rango más alto en la entrada del bosque de las bestias. William le explicaba a Cor que eso significaba que el campamento estaría seguro. Por supuesto, Carl ya lo había entendido, pero se había enojado con los comentarios de William. Mientras el protagonista los dejaba solos, Carl le preguntaba a William si quería ajustar cuentas ese día. El protagonista, que se había quedado solo por un momento, comenzó a pensar que solo habían pasado 10 días desde que entró al bosque de las bestias. Y con los Fowle derrotados, todas las bestias peligrosas de la ruta que había planeado ya estaban fuera del camino. Todo lo que le quedaba era buscar la veta de piedra rúnica, pero Gisle se preguntaba si acaso eso era todo. Belinda terminó sacándolo de sus pensamientos y le mencionó al chico que había revisado todo. El cuerpo de mercenarios de Cerberus se había mantenido con un total de 41 miembros, mientras que el otro cuerpo de mercenarios que habían contratado había perdido a 3 personas, por lo que ahora eran un total de 126 personas. Gisle dijo que entonces Cerberus no había sufrido ninguna víctima hasta ahora. Cor le dijo al protagonista que, por supuesto, ¿quién creía él que los estaba comandando? El protagonista preguntó si entonces 3 de los mercenarios contratados habían perecido. La chica le respondió que sus cuerpos estaban desaparecidos, así que no podía confirmar sus identidades. Gordon comenzó a mencionar que, ahora que lo pensaba, no veía a Manus por ninguna parte. Otro de los mercenarios preguntó si acaso había muerto en la batalla. Un tercero lo llamó idiota y le recordó que acababan de decir que no encontraban su cuerpo. Pero otro de los mercenarios llamó la atención, mencionando que conociéndolo, había una gran probabilidad de que se hubiera escabullido en secreto. Para él, eso era tan claro como la luz del día. Entonces vemos a los 3 mercenarios que faltaban. Uno de ellos era el mismo que había intentado hacer que el resto desertara en el capítulo anterior. Uno de ellos comenzó a decir que el sonido de la batalla había sido brutal. Si no hubieran escapado, como dijo Manus, entonces estarían completamente muertos. El otro le respondió que al parecer ya habían puesto algo de distancia, así que podían ir un poco más lento a partir de ese punto. Manus, atemorizado, les gritaba a los otros 2 que eran unos completos inútiles. Tenían que mantenerse concentrados, tenían que salir de allí mientras los monstruos estaban distraídos por ese lado. Si querían sobrevivir, solo tenían que seguir corriendo. Pero algo pasaba con los compañeros de Manus. Ambos se veían asustados, intimidados, habían dejado de moverse. Acercándose a ellos, Manus les preguntaba si no lo habían escuchado, porque no se estaban moviendo con rapidez. Uno de esos mercenarios, a pesar del miedo, le dijo a Manus que mirara detrás de él. Una imponente criatura los estaba observando fijamente. Los 3 mercenarios se quedaron completamente paralizados. Manus preguntaba qué era esa cosa, qué era ese monstruo que los estaba observando. Resultaba ser esta gigantesca serpiente que curiosamente se encuentra en el sitio al cual el protagonista quiere llegar, y la serpiente llevaba consigo los cadáveres de los 3 mercenarios que habían intentado escapar. Al parecer, la criatura estaba tramando algo. Tiempo después cambiamos de escena y nos encontramos con los mercenarios y el protagonista. Observamos cómo estos se encontraban llevando a cabo sus labores. Todos se encontraban trabajando muy coordinadamente. Era momento de despejar ese maldito bosque por completo, aunque solamente era el camino por el cual estaban pasando. Se le dijo al protagonista que al parecer ya no necesitaban decir nada, pues lo entendían perfectamente. Nunca antes había visto un grupo de mercenarios con una organización tan buena como esa. William, pasando al lado del chico, le dijo que por supuesto, a diferencia de algunos otros que literalmente no sabían cómo trabajar coordinados. Cor, acercándose al protagonista, le preguntó si de verdad esos chicos terminarían disolviéndose una vez que termine esa expedición.
¿Acaso no sería un desperdicio utilizarlo solamente una vez? Hiss le dijo al chico que no tenía que preocuparse, ya que tiene la intención de contratarlos a todos como sus soldados personales. El protagonista pensó que en las batallas grupales se dice que los mercenarios con poca organización no pueden vencer a un ejército regular, pero esos ya habían superado los límites de los mercenarios solamente con la experiencia acumulada en ese bosque, por lo que serían una base excelente para expandir su poder. El subordinado de Kaor terminó llegando y le informó que habían esparcido los cadáveres cercanos a la ruta de exploración, como se les había ordenado, a lo que el chico les dijo a todos que habían hecho un excelente trabajo. Hablando con el protagonista, le dijo que realmente había tenido un efecto increíble. Como había dicho desde el campamento hasta allí, no habían visto ni a un solo monstruo y debería de haber al menos uno que esté perdido y termine llegando a ellos. Pero al parecer eso no llegaría a suceder, aunque Giselle se encontraba más preocupado de que todo estaba tan tranquilo, comenzando a pensar que esperaba que nada malo llegase a suceder. Justo en ese instante, Belinda descendió desde la copa de los árboles, llamando la atención del protagonista. Le dijo que había regresado y el protagonista le preguntó a la chica si acaso había algo más adelante. Emocionada, Belinda le dijo al protagonista que sí, lo habían encontrado, su objetivo. Esto, por supuesto, llamó la atención de Giselle inmediatamente. Giselle llamó la atención de todos los mercenarios, ordenándoles que a partir de ese momento tenían que despejar el camino a toda velocidad. Por supuesto, todos comenzaron a acatar la orden. El protagonista continuó gritándoles que su destino estaba a la vuelta de la esquina, así que tenían que seguir avanzando. Tiempo después, observamos el brillo detrás de algunos árboles y el protagonista se veía bastante emocionado, mientras que los demás se encontraban algo sorprendidos por lo que se encontraba justo delante de ellos. Los mercenarios comenzaban a decir que eso era imposible. ¿Qué era eso? Hiss les dijo a todos que esa es la razón por la cual había comenzado esa expedición, un yacimiento de piedras rúnicas de primera calidad. Se le dijo al protagonista que entonces realmente había algo que valía la pena en ese bosque. William le respondió que ya se lo había dicho. El protagonista es una persona que lo había planeado todo perfectamente. Incluso Belinda se lanzó a abrazar al protagonista, preguntándole cómo sabía acerca de eso. Los mercenarios contratados, observando lo que estaba delante de ellos, preguntaban si de verdad todas esas eran piedras rúnicas. Eran increíbles, había tantas de ellas, y en toda su vida jamás se imaginarían poder ver tantas como ahora. Si terminaban extrayendo todo eso y regresaban, se volverían realmente ricos. Aunque justo en ese momento, alguien que venía saliendo de entre la neblina cerca de las piedras rúnicas les mencionaba a los demás que no irían a ninguna parte. Esta figura, por supuesto, llamó la atención de Giselle. Era uno de los mercenarios que había escapado anteriormente, aunque se veía bastante demacrado. Les mencionó a todos los presentes que todo se había terminado. Inmediatamente, todos reconocieron que este mercenario era nada más y nada menos que Manus Korn. Otros mercenarios querían acercarse para ayudarlo, pero en ese momento el protagonista detuvo la marcha de todos. Les pidió que se alejaran mientras la neblina o aquel humo comenzaba a acercarse lentamente al protagonista y al resto de mercenarios. Aunque, por supuesto, Hiss no iba a permitir que esto sucediera. Rápidamente, se preparó para balancear su espada y, con la fuerza ejercida por esto, terminó desviando aquella neblina hacia la dirección opuesta. Vemos entonces lo que se revelaba justo delante de ellos, los cadáveres de todas las presas de aquella gigantesca serpiente. Conmocionados, los mercenarios preguntaban si todo eso de verdad estaba lleno de cadáveres. ¿Qué demonios estaba sucediendo allí? No solamente había cadáveres de monstruos, sino que también parecían haber algunas personas allí, o bueno, lo que quedaba de ellas. Los restos de estas personas fueron observados por William y Belinda, quienes llamaron la atención del protagonista. Hiss les dijo a los presentes que no parecía que pudieran simplemente extraer las piedras rúnicas tranquilamente. Con ese tamaño, era muy probable que fuera el nido de un monstruo de alto rango. Incluso había cadáveres con poco tiempo de descomposición, así que estaba claro que no eran desechos. Además, el gas tóxico que salía de los cadáveres terminó mezclándose con la niebla, por lo que no pudo notarlo inmediatamente. En esta nueva situación, el protagonista pensó mientras se maldecía que no había registros de un peligro de esa magnitud. Rápidamente observó hacia donde estaban los mercenarios y les pidió que por favor se colocaran en posición de combate. Aunque antes de que los mercenarios pudieran reaccionar,
el protagonista ya estaba observando aquella gigantesca serpiente que se había lanzado rápidamente a atacarlos. El protagonista, siendo el primero en notar la presencia de aquella criatura, les pidió a todos que se dispersaran rápidamente. Por supuesto, la mayoría se encontraba sorprendida por lo que estaban escuchando. Gisl fue el primero en lanzarse de frente a atacar a aquella enorme criatura. Justo en el momento en el que ésta intentó devorar al chico, Gisl esquivó su ataque y le realizó un corte justo en la cabeza. Apoyándose en el cuerpo de la serpiente, Gisl se lanzó de frente para intentar atravesarla utilizando su espada, pero el resultado dejó completamente sorprendidos al protagonista y al resto de mercenarios que lo estaban observando. William, sorprendido, mencionó que el protagonista había utilizado maná y solo logró hacerle un rasguño, mientras que Kaor preguntaba qué tipo de escamas eran esas. A pesar de aquello, el protagonista seguía peleando con la gigantesca serpiente. En el momento en el que se encontraba suspendido en el aire, la serpiente aprovechó esa oportunidad para dispararle su veneno. El protagonista se encontraba pensando en esto, preguntándose si de verdad era veneno, aunque, por supuesto, no iba a dudar ni por un segundo. El chico terminó utilizando su capa para intentar detener aquel veneno que había sido arrojado hacia él. Ese potente veneno parecía más que nada un ácido, ya que la capa del protagonista comenzaba a deshacerse lentamente. Aún así, el chico no pudo relajarse ni por un momento, ya que mientras se encontraba en el aire, la serpiente se preparaba para atravesarlo utilizando la parte trasera de su cola. A pesar de aquello, Gisl no se iba a permitir ser derrotado tan fácilmente. Utilizó su espada para detener el ataque de la serpiente, aunque la fuerza de la criatura y la desventaja del protagonista, que se encontraba en el aire, terminaron superándolo. La serpiente terminó incrustando al chico en el suelo. Belinda se encontraba conmocionada, no podía creer lo que estaba sucediendo, lo que llamó la atención de su joven maestro. Por otro lado, la mayoría de los mercenarios se encontraban completamente desorientados y confundidos, ya que el gigantesco tamaño de la serpiente terminaba envolviéndolos a todos. Sin poder permitirles reaccionar a tiempo, comenzaron a gritar que tenían que ser cuidadosos de no ser arrastrados. ¿Qué tipo de serpiente tan grande era esa? Los iba a aplastar a todos y cada uno de ellos. Pero en ese momento, los mercenarios comunes que se encontraban en peligro fueron salvados por Belinda, William y Kaor. Debido a la ausencia del protagonista, todo eso se había convertido en un gran caos. La mayoría de las personas ni siquiera sabían qué debían hacer, comenzaban a maldecir y no sabían cómo poder enfrentar o afrontar esta situación. En el interior del nido de aquella serpiente, observamos al protagonista, que se encontraba parado sobre una enorme pila de huesos. Gisl pensó que al verlo en persona se dispararía la incomodidad. Ese monstruo realmente era el dueño de esas piedras rúnicas, la pitón carmesí. La serpiente, ahora mismo, se encontraba con un único objetivo en mente, el protagonista. Gisl, comenzando a levantarse, pensó que era uno de los monstruos que se consideraban imposibles de cazar en las expediciones al bosque de las bestias y que era un habitante de las profundidades. No esperaba encontrarse con uno a esa distancia. Las probabilidades de ganar eran bastante escasas. Retirarse y esperar era una opción, pero no tenía tiempo que perder en esa situación, ya que si se rendía ahora, recordando todos los logros y avances que había tenido hasta el momento, todo lo que había hecho hasta ahora no habría tenido ningún tipo de sentido. Entonces, el protagonista, que ahora mismo se encontraba enfocándose en su único objetivo, superar a esta serpiente, le pidió a la misma que no lo molestara, ya que él era una persona que llevaba mucho sobre sus hombros y por esa misma razón tenía que derrotarla. El protagonista, sin dudarlo ni siquiera por un segundo, terminó abriendo su tercer núcleo. La serpiente rápidamente se lanzó a atacar al chico, quien terminó esquivando su ataque mientras se preparaba para utilizar su espada, realizándole un corte en un costado a la serpiente. He de aclarar que, a pesar de que el dibujo no se vea del todo bien, el protagonista fue lo suficientemente capaz y fuerte, debido a su tercer núcleo abierto, de cortar el ojo de la serpiente, cortándola en el ojo derecho de la serpiente de un solo tajo. A pesar de que el protagonista había tenido este pequeño logro, la serpiente no se detuvo allí, ya que inmediatamente volvió a utilizar su cola para atacar al protagonista. El chico se dio cuenta de esto al instante y usó su espada para bloquear el ataque.
A pesar de estar utilizando toda su fuerza y tener su tercer núcleo abierto, la serpiente lo superaba con creces. La serpiente, al darse cuenta de que tenía cierta ventaja sobre el chico, decidió seguir utilizando su cola para acabar con él, pero este último lograba desviar los ataques dando un poderoso grito de batalla. El protagonista comenzó a pensar que hay batallas que no se pueden evitar, sin importar cuán bajas sean las probabilidades de victoria. Recordando la imagen reciente de su padre, sintió sobre sus hombros una gran responsabilidad. Los mercenarios, que pensaban que el protagonista había sido derrotado con el ataque anterior, se dieron cuenta lentamente de lo que sucedía a medida que la neblina comenzaba a disiparse. El protagonista estaba solo en la primera línea, peleando uno a uno contra la pitón carmesí. Mientras luchaba, solo tenía un pensamiento en mente: era momento de cumplir con sus responsabilidades. Luego de un rato intercambiando ataques, Hisi comenzó a notar que la pitón carmesí, observando a su enemigo de frente, no mostraba señales de decaer. Mantener el tercer núcleo abierto durante mucho tiempo era un gran riesgo para él, y a ese ritmo, su maná terminaría agotándose antes de poder acabar con el monstruo. Justo en ese momento, Belinda y el resto de los mercenarios corrieron rápidamente hacia donde se encontraba el protagonista. Belinda lo sujetó y le preguntó si estaba herido, mientras el resto de los mercenarios lo cubrían de la serpiente. Ella le dijo que debía salir de allí rápidamente, que ellos se encargarían de contener a esa cosa. Pero mientras todos estaban preocupados por él, el protagonista llamó la atención de los presentes y les pidió que se fueran de ese lugar. Belinda y los demás no entendían lo que pasaba. Incluso Gordon preguntó qué era lo que había dicho, y William también quiso saber a qué se refería. His les dijo que ni siquiera él podía garantizar protegerlos a todos de un monstruo de ese tamaño, y que no podía permitirse perder a ninguno de ellos. Belinda le preguntó qué pasaría con él, y el protagonista respondió que él tenía que acabar con ese monstruo. Al escuchar esto, la chica comenzó a pensar que ya era un milagro haber llegado hasta ese punto, pero no comprendía por qué él se presionaba tanto. Mientras todos hablaban, la pitón carmesí, al notar la situación, se acercó rápidamente y escupió veneno. En ese momento, los mercenarios comunes, contratados a último momento, comenzaron a correr hacia donde estaba el protagonista. Hasta ese momento, habían sido utilizados como defensas, permitiendo que el protagonista y los más fuertes pudieran realizar poderosos ataques. Y en ese instante, estaban cumpliendo su labor perfectamente, alzaron sus escudos para repeler el veneno de la serpiente, protegiendo principalmente a su empleador. Gisle estaba sorprendido y confundido por lo que sucedía justo delante de sus ojos. Por otro lado, los mercenarios le gritaban al protagonista que debía permitirles pelear a su lado. Cor le dijo que, si lograban acabar con esa serpiente, todos sus tesoros le pertenecerían. Belinda afirmó que no había manera de que dejara atrás a su joven maestro, ya que era su responsabilidad protegerlo y cuidarlo. Incluso William se colocó delante del protagonista y le dijo que él llamaría la atención de la criatura para crear una apertura, lo cual sorprendió al protagonista. El hombre también le dijo que, así como ellos creían en él, le pedían que por favor confiara en ellos también. Estas palabras dejaron a Gisle en silencio por unos momentos. Luego, explicó que esa bestia tenía un tamaño anormal, un veneno letal y escamas carmesí extremadamente duras, capaces de bloquear incluso espadas imbuidas con maná. Si alguno recibía un ataque directo, sin duda perecería. Belinda estaba preocupada por esas afirmaciones, pero Gisle continuó diciendo que, a pesar de todo, la serpiente tenía el ojo derecho destruido y una herida abierta, que podían usar como puntos de ataque. Alzando su espada, el protagonista dijo a todos los presentes que el equipo de exploración del bosque de las bestias debía regresar a casa todos juntos. Estas palabras elevaron de inmediato la moral de los mercenarios, que se emocionaron con el discurso de su empleador justo cuando la pitón se lanzaba de frente para atacar. Todos respondieron a las palabras del protagonista y comenzó el ataque en conjunto para acabar con la bestia. Los mercenarios intentaban detener el cuerpo de la criatura mientras el grupo de avanzada, los más fuertes, se lanzaban de frente a atacar los puntos débiles que el protagonista había mencionado. Thor fue el primero en aprovechar esta ventaja, acercándose rápidamente al punto ciego de la criatura e introduciendo su espada en la herida. Esto hizo que la serpiente comenzara a sacudirse con fuerza de un lado a otro. Belinda, al mismo tiempo, usó sus cuerdas para recuperar a Cor y evitar que sufriera daños, ya que se encontraba suspendido en el aire.
William, por su parte, realizó un corte en otra de las heridas de la criatura, utilizando una gran cantidad de fuerza y una de sus hachas. En ese momento, cuando la serpiente estaba completamente enfocada en el dolor, no notó la presencia del protagonista, que se acercaba por su ojo bueno. Lejos de lo que se podría haber esperado, Gisl terminó atravesando el ojo de la serpiente con un ataque limpio, dejándola completamente ciega. El protagonista pensó que, incluso si conociera el futuro, no todo saldría perfectamente de acuerdo a sus planes. Sin embargo, al observar cómo todos los mercenarios asediaban a la criatura, que ahora se había desplomado, pensaba que si no actuaba, muchas personas terminarían pereciendo. La serpiente, al darse cuenta de que estaba siendo completamente asediada, se levantó con gran fuerza luego de caer al suelo, lanzando por los aires a varios mercenarios. Gisl, que se había elevado por encima de la serpiente, prediciendo sus movimientos, seguía pensando que no permitiría que eso sucediera, porque él es el único que conoce el futuro de su territorio. Mientras tanto, la serpiente, como si instintivamente lo hubiera sentido, detectó la presencia del protagonista y se lanzó rápidamente a acabar con él. De un momento a otro, la criatura cerró su mandíbula, atrapando al chico dentro de ella. Esto, por supuesto, llamó la atención de todos los mercenarios, pero todo ya estaba dentro de los planes de Gisl. Desde el interior del cuerpo de la bestia, utilizó su espada y la atravesó con fuerza, haciendo que la hoja se viera por fuera del cuerpo. A una gran velocidad, el chico comenzó a cortar desde dentro hacia afuera, acabando rápidamente con la criatura y saliendo completamente ileso, aunque cubierto de veneno. Todos los presentes estaban sorprendidos, maravillados y entusiasmados por lo que acababa de lograr. Gisl, mientras tanto, pensaba que él es el futuro de Perdon. Mientras observábamos las piedras rúnicas, se escuchaba a lo lejos el último rugido de la pitón carmesí. La escena cambió. Ahora nos encontrábamos en el castillo de Perdon. Un hombre golpeaba la mesa con fuerza, gritando que lo sucedido era una clara ofensa. El protagonista había desobedecido las órdenes del señor e ingresado al bosque de las bestias. Eran los altos mandos del territorio de Perdon, reunidos junto al mismísimo duque. Uno de los hombres dijo que ya se le había advertido de la imprudente personalidad del protagonista y que, solo porque ellos estaban ausentes en la exploración, el chico pensó que podía actuar como si fuera el señor de esas tierras. Otro de los hombres le respondió, preguntando de qué servía exaltarse en ese momento, pues ya habían pasado 15 días desde que el protagonista había entrado al bosque. Si Escoba no les hubiese dado un reporte falso, podrían haberlo detenido hace mucho tiempo. Entonces la escena mostró una celda en el calabozo. Allí estaba el capitán de la guardia del castillo, que además era el caballero principal del protagonista. Aún no entendían qué estaban pensando al ayudar al chico, incluso podrían haber perdido su título de caballeros por algo así. No podían dejar pasar todo eso, así que llamaron la atención del padre del protagonista. Decían que debía actuar antes de que todo esto se convirtiera en un desastre mayor. El protagonista debía ser encarcelado y castigado severamente al regresar. Sin embargo, el padre del protagonista se mantenía completamente imperturbable, con el pensamiento en su hijo. Justo en ese momento, uno de los caballeros irrumpió en la reunión con urgencia. Dijo que debía salir de inmediato, pues había un asunto grave. El padre del protagonista preguntó qué sucedía. Randolph respondió con firmeza, el joven señor Gisl había regresado. Por supuesto, esas palabras captaron la atención de todos los presentes, que quedaron sorprendidos y confundidos. Y, cambiando de escena, se mostró a Gisl caminando lentamente hacia el castillo. Momentos después, observamos cómo el protagonista se reunió tanto con su padre como con sus tíos, los principales poderes del territorio. Todos lo observaban expectantes, esperando a que dijera algo, especialmente su padre, quien lo miraba en silencio con una sonrisa. Gisl le dijo a su padre que había vuelto. El hombre le respondió que definitivamente no le había dado permiso para desarrollar el bosque de las bestias. El chico se disculpó y le dijo que era algo que debía hacer. Dos de los presentes comenzaron a preguntar si realmente era algo que quería hacer, si acaso estaba justificando desobedecer las órdenes. Además, entrar en el bosque de las bestias era un crimen serio y debía olvidarse de su vida. ¿Qué habría pasado si los monstruos hubiesen salido del bosque y atacado el territorio? Gisl respondió que, como podían ver, seguía con vida y, además, los monstruos no invadieron el territorio. Uno de los ancianos preguntó qué era lo que había dicho,
mientras que el jefe de los caballeros le exigía saber cómo se atrevía a responder de esa manera. El consejero le preguntaba al protagonista si no le parecía una broma, a lo que Gisle simplemente guardó silencio. El consejero dijo que, ya que no ocurrió ningún incidente en el bosque, esta vez podían dejarlo pasar. Sin embargo, había algo importante ahora. Colocó un papel sobre la mesa y dijo que no había ningún tipo de excusa. Gisle, con el papel en las manos, preguntaba qué era eso, si acaso pertenecía al conde de Rifel. El consejero le dijo que sí. Tenía un mal presentimiento desde que escuchó que visitó Rifel sin previo aviso, pero extorsionar 20.000 monedas de oro a la señorita Amelia, quien pertenece a la familia que ha estado enviando fondos regularmente y además por la futura unión que sucedería, fue un error. Gracias a la imprudencia del chico, el conde Rifel está furioso, cortó su apoyo al territorio y cancelará el compromiso. Ese es un asunto que pondría en peligro todo el territorio. Gisle comenzó a pensar que el reporte escrito directamente por el conde, que Amelia odiaba, parecía no ser falso. Manipular las emociones de un conde obsesionado con el dinero no era difícil, pero eso significaba que Amelia incluso uniría fuerzas con su enemigo solo para acabar con él. Sabía que no terminaría solo con asesinos, así que la ventaja que tenía sobre Amelia ahora era completamente inútil, y cualquier trato secreto o conexión con mercaderes sería visto como un intento de encubrir la situación. Si hubiese llegado un poco más tarde, habría quedado atrapado en el territorio, y ahora mismo el tiempo no estaba de su lado. Inmediatamente, los consejeros y asesores comenzaron a hablar con el protagonista, preguntándole si tenía algo que decir. Otro dijo que primero tendrían que regresar las 20.000 monedas de oro de inmediato. El tercero añadió que esa cantidad habría cubierto los gastos de la Orden de los Caballeros por un tiempo, pero Gisle les respondió que ya lo había gastado. Había utilizado todo ese dinero para desarrollar el bosque de las bestias. Esto hizo que la habitación quedara en silencio por un momento. Uno de los hombres le preguntó si de verdad había gastado todo el dinero en un bosque lleno de monstruos. Gisle se disculpó y dijo que no tenía ninguna excusa respecto al asunto con Rifel. El capitán de los caballeros comenzó a tomar al protagonista de sus prendas mientras lo maldecía. Añadió que cómo era posible que un sucesor vendiera el futuro de su territorio con sus propias manos. Otro de los presentes le dijo al protagonista que ya no era el joven señor de esas tierras, sino que ahora podía darse a conocer como un criminal y que debían capturarlo y enviarlo a prisión de inmediato. Pero antes de que el hombre pudiera decir algo más, el protagonista dijo que él mismo suministraría los fondos de apoyo, incluyendo por supuesto las 20.000 monedas de oro. El padre del protagonista le preguntó a qué se refería, pero Gisle inmediatamente hizo que Belinda ingresara a la habitación. La criada colocó un pequeño cofre sobre la mesa, mientras Gisle explicaba que si solo hubiera querido ir y volver, no habría desarrollado el bosque de las bestias en primer lugar. Al abrir el cofre, todos los presentes quedaron sorprendidos por lo que había dentro. Gisle les dijo que eran piedras rúnicas de alto grado. Inmediatamente se conmocionaron al verlas y al escuchar sus palabras. Uno de los hombres, sosteniéndolas, preguntó de dónde las había sacado. ¿Acaso las había comprado con las 20.000 monedas de oro? Gisle respondió que las había minado del bosque de las bestias. El asesor, observando una de las piedras, mencionó que si realmente eran piedras rúnicas, valían mucho dinero, pero incluso así, eso no sería suficiente para mantener el territorio. Gisle, confiado, respondió que ciertamente no era suficiente, pero eso no era todo. Un rato después, el protagonista llegó junto a sus padres y todos los altos mandos del territorio al sitio donde sus mercenarios estaban organizando todo lo recolectado durante la expedición. El trabajo se desarrollaba perfectamente, nadie perdía el tiempo, todos estaban haciendo algo y dando órdenes o indicaciones. Los recién llegados comenzaron a preguntar cómo había conseguido todo eso en tan solo 15 días. El jefe de los caballeros incluso dudaba si estaba viendo cosas extrañas. El padre del protagonista llamó la atención de Belinda y le preguntó si era cierto que todo se había obtenido en una sola expedición. La chica respondió que por supuesto, ya que el protagonista personalmente lideró y adquirió todo lo que se encontraba allí. Empezaron a mencionar objetos como corteza de tren gigantes, varios restos de una pitón carmesí y muchos más. Las piedras rúnicas presentes solo eran una pequeña fracción de lo que se había extraído de la vena. Gisle le dijo a su padre que la razón entera de ese desarrollo era beneficiar al territorio y naturalmente debía utilizarse en él.
El administrador, haciendo cuentas, llamó la atención de su señor y le dijo que, basándose en su estimación inicial, con eso podrían dejar de preocuparse por los fondos de apoyo. Los otros dos que habían tratado mal al protagonista durante toda la reunión, al ver lo que estaba ocurriendo, guardaron silencio. Luego, cada uno de ellos colocó sus manos sobre los hombros del protagonista. El capitán de los caballeros le dijo que eso era admirable y que debía de estar agotado por la expedición. El otro le comentó que si necesitaba algo, por favor, debía hacérselo saber. El protagonista entonces dijo que tenía algunas condiciones para ofrecer su apoyo. Preguntó al capitán de los caballeros si sabía a qué se refería. Gil dijo que primero tenían que liberar a Scoven y a Ricardo, ya que ellos solamente siguieron sus órdenes. Segundo, tenían que seguir restringiendo el acceso al público al bosque de las bestias, ya que si se difundían rumores innecesarios, el territorio podría sufrir las consecuencias. Los hombres de antes ahora se encontraban en silencio. Uno de ellos comenzó a decir que no era una petición irrazonable, pero justo en ese momento, el protagonista lo interrumpió. El chico explicó que, por último, él reclutaría y manejaría personalmente a los mercenarios y la fuerza de seguridad, ya que sería un desperdicio de tiempo si ocurría una interferencia cada vez que las tropas fueran movilizadas dentro del territorio. Esto, por supuesto, alarmó a ambos hombres. Uno de ellos preguntaba si estaba diciendo que tendría un ejército privado, lo cual era inaceptable. ¿Quién sabría lo que podría hacer con él? El administrador incluso llamó la atención del protagonista y le dijo al chico que creía que estaba equivocado, que debía permitirle dejarlo en claro. El chico se encontraba en una posición en la que tenía que rogar perdón, y lo que él entendía de todo eso era que quería hacer lo que quisiera sin esperar ningún tipo de interferencia. Gis le dijo al oficial de finanzas que no era un malentendido, simplemente estaba estableciendo las condiciones necesarias para reemplazar el apoyo financiero de Rafford. Y si asuntos como esos retrasaban la operación, impactaría negativamente las finanzas de Pertium. ¿Acaso estaba seguro de que estaba bien con algo así? Esto hizo que el hombre guardara silencio ante la situación. No sabía qué decir, por lo cual terminó llamando la atención de su hermano, el padre del protagonista, pidiéndole que por favor dijera algo, ya que estaban apostando el futuro del territorio. Justo en ese momento, antes de que el padre del protagonista pudiera decir algo, alguien llamó la atención del protagonista por su espalda. La mayoría de los mercenarios se había reunido. Comenzaron a decirle que había llegado, que había trabajado bastante duro. El chico escuchaba estas palabras. William le dijo que la carga de piedras rúnicas estaba casi completa, que solamente tenían que recibir sus órdenes y estarían listos para moverse en cualquier momento. Cor le dijo al protagonista que, tal como él instruyó, la coraza de los Trents gigantes había sido almacenada sin preservativos, pero quería saber qué planeaba hacer con la pitón carmesí. Ghislain le dijo que el cuerpo de la pitón sería desmantelado, el veneno, la sangre, la carne y las escamas serían separadas para evitar que se descompusieran. Inmediatamente, el chico acató la orden del protagonista. El padre del protagonista, observando todo lo que sucedía, llamó la atención del capitán de los caballeros, Randolph. Este le dijo a su señor que podía entenderlo. La presencia misma de esos mercenarios era impresionante. Esto hizo que, inevitablemente, el padre del protagonista observara la situación en silencio. El hombre llamó la atención de su hijo y le dijo que se veían como una unidad de élite, y hacer que mercenarios indisciplinados siguieran órdenes de forma tan dispuesta debía haber requerido un esfuerzo considerable. El chico le respondió a su padre que no, que sin la ayuda de esos mercenarios, la expedición habría sido extremadamente difícil. El hombre le dijo a su hijo que lo entendía, e inmediatamente dio la espalda y le dijo a sus compañeros que debían regresar. Antes de retirarse completamente, el hombre le dijo a su hijo que, solamente esa vez, dejaría pasar eso, pero que si volvía a desobedecer sus órdenes, tenía que prepararse para las consecuencias. Gis terminó agradeciéndole a su padre, aunque sabía perfectamente que eso último era una clara amenaza. El hombre, mientras se alejaba, le dijo a su hijo que un día heredaría ese territorio como su sucesor, así que debía tener el espíritu del lobo del norte. Ghislain comenzó a pensar en ese apodo, un título otorgado al conde Perdum, que defiende la frontera norte del reino de Lituania. Su padre, quien tiene ese título, es considerado un hombre solitario, con un poder militar debilitado, en un territorio que sufre de pobreza, y aún así tuvo que seguir peleando sin parar en la frontera norte.
dedicando toda su vida a proteger un territorio sin su madre, sin Helena, e incluso sin él, su hijo. Al final, su recompensa fue una miserable muerte que nadie ni siquiera recuerda. Luego de que se retiraran completamente, Cor comenzó a decir que finalmente podían relajarse un poco. Belinda le preguntó al protagonista si se iba a dirigir directamente al castillo, pero Gis le dijo a la chica que no, todavía no. Tenían que preparar todo para poder partir en cualquier momento, a lo que la chica le preguntó si acaso no iba a tomarse un descanso. William también le dijo al protagonista que se estaba presionando demasiado, que su cuerpo seguía lejos de estar completamente recuperado. Belinda añadió que ya era un milagro que el chico pudiera seguir con vida después de haber estado dentro de la pitón de sangre y que no sabía cuánto esfuerzo tomó desintoxicar el veneno que cubría todo su cuerpo. Pero justo en ese momento, Gis colocó su mano en el hombro de Belinda. El chico le dijo a su criada que contaba con ella, y por supuesto, también con William y Cor. Mientras comenzaba a caminar, Gis pensaba que las noticias sobre que habían asegurado las piedras rúnicas se difundirían rápidamente y, por supuesto, llegarían a oídos de los que desean ese territorio. Por esta razón, debían fortalecer sus fuerzas lo más rápido posible, a un nivel en el que nadie pudiera desafiarlos. Pero en ese momento, Gis comenzó a caer lentamente, hasta que finalmente colapsó a pocos metros de los mercenarios y de su criada, causando que todos se preocuparan por él. Cambiando de escena, observamos a una persona en una habitación a oscuras esperando una paloma mensajera, que al parecer traía una noticia importante. El hombre recibió aquella ave y, al ver el papel, leyó lo que allí se encontraba. La nota decía lo siguiente: reclamación parcial del bosque de las bestias confirmada. Provoca una guerra territorial con la familia de Garde y aniquila a Perdum. Después de eso, la familia ducal intervendría. Esta persona comenzó a pensar en eso, aniquilar completamente a Perdum. Tiempo después, en esa habitación se llevó a cabo una reunión. Los presentes comenzaron a preguntar si estaban diciendo que tenían que convertir a Perdum en una tierra sin señor. Otro de los presentes afirmaba que el momento finalmente había llegado. Eso significaba que la familia ducal quería asignar un nuevo gobernante para Perdum. El jefe de ese grupo preguntó cuántos de ellos todavía seguían en Perdum. Uno de los hombres dijo que quedaban 2 vasallos y un caballero. El hombre entonces ordenó que enviaran a los 2 vasallos al territorio de Garde, y que el hecho de que el sucesor de Garde, desaparecido, fuese encontrado en Perdum, sería una justificación suficiente para iniciar una guerra territorial. Además, Víctor tomaría el control de esa operación. Uno de los presentes preguntó si de verdad iba a ser Víctor. Nunca pensó que la carta más fuerte de Desmond sería utilizada tan pronto, pero si Frank hubiese hecho bien su trabajo, Perdum ya habría caído por su cuenta. Otro de los presentes dijo que el conde Víctor ciertamente sería capaz de realizar el trabajo, pero ¿no era un poco pronto para revelar sus cartas ocultas? Ellos habían procedido con cautela todo ese tiempo, pero ese movimiento se sentía un poco apresurado. Entonces, ¿por qué la casa ducal, que siempre había actuado discretamente, ahora estaba intentando intervenir en Perdum directamente? El que coordinaba la reunión dijo que era por el bosque de las bestias. Uno de los presentes preguntó a qué se refería con eso. El encargado respondió que cada decisión era la voluntad del duque Delfine y no tenían que cuestionar ninguna de sus órdenes. Así que era momento de prepararse para la guerra. Ese hombre era el conde Desmond, Gerald Desmond. Preguntó inmediatamente qué más sabían acerca de eso. Un rato después, cambiamos de escena y observamos en una casa como alguien gritaba con mucha fuerza. Era Amelia, quien se apoyaba en el pecho de su caballero mientras gritaba el nombre del protagonista. El chico intentaba calmar a su señorita. Ella, furiosa, comenzó a pensar que ese maldito de Gis le había asegurado una mina de piedras rúnicas y solamente utilizando los 20,000 de oro que le había quitado a ella. Incluso después de enviarlo con los felinos salvajes, fracasaron en acabar con su vida. Y luego de inclinar su cabeza ante su maldito padre para que le cortara los fondos a Perdum, todo eso la hacía ver como una completa estúpida. Su caballero le dijo inmediatamente que eso no era propio de ella, causando que la chica comenzara a tomar aliento y se calmara un poco. Ella admitió que tenía toda la razón, que había dejado que sus emociones tomaran el control por un momento, y ahora no podía hacer nada con lo que ya estaba hecho. El hombre le dijo que tan solo tenía que darle sus órdenes. La chica comenzó a decir que ahora que se había encontrado la mina de piedras rúnicas,
Verdun pronto se liberaría de sus problemas financieros. El caballero comentó que eso debía ser una gran celebración. La chica dijo que podría parecerlo, pero que lo importante era que aún no podían vender las piedras rúnicas. El caballero preguntó a qué se refería con eso. La chica explicó que, según la última información, habían asegurado las piedras rúnicas hace no más de un día, y ese no era tiempo suficiente para establecer una red de distribución. Por esa misma razón, ellos tenían que explotar esa debilidad. Estaba claro dónde las iban a vender. El caballero le preguntó si entonces estaba diciendo que quería actuar antes de que puedan finalizar la venta. Pero, ¿en dónde sería? La chica comenzó a decir que solamente hay un lugar en el norte donde pueden vender las piedras rúnicas, la torre mágica más grande del norte, manejada por el archimago del séptimo círculo, Delmon. Esta es conocida como la torre mágica carmesí. Las piedras rúnicas son esenciales para la investigación mágica, y las torres mágicas siempre están ansiosas por asegurar su propia cadena de suministro. Por esa razón, se debía estacionar a los felinos salvajes en las rutas principales que llevan a la torre. Y esta vez, su objetivo no sería Gisl, sino los trabajadores que transporten las piedras rúnicas. Utilizarían la táctica de atacar y correr para interrumpir el transporte y aislarlos. Mientras tanto, podrían tomar las piedras rúnicas para ellos. El caballero dijo que también estaba la torre mágica del fuego carmesí en el territorio de BRDB y preguntó si acaso estaba segura de que debían concentrar todo en la torre mágica carmesí. La chica respondió que en el pasado tal vez no, pero las cosas eran diferentes ahora. Había información de que la torre mágica del fuego carmesí estaba en una mala situación por haber perdido su alta posición, mientras eran consumidos por su antigua gloria. No había manera de que alguien tan obsesionado por el dinero como Gisl eligiera esa torre sobre la torre mágica carmesí, que podía comprar piedras rúnicas más fácilmente. Esta vez, ella se aseguraría de quitárselo todo. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en el castillo de Verdun, donde podemos ver cómo Gisl se encontraba en su cama. Al parecer había sido atendido por algunas personas mientras dormía. El chico recordaba su pelea contra la pitón carmesí y el momento en el cual ésta lo había devorado. Mientras se encontraba en el interior del monstruo, el prota nos menciona que el depredador se preparaba para digerir a su presa y antes de abrir su epiglotis para bajarla hacia el esófago, usaba su veneno, fluyendo desde la membrana inferior, para disolver parcialmente a la víctima y así volverla más fácil de digerir. En ese momento, el maná emitido del tercer círculo quemaba el veneno al contacto, bloqueando su invasión al cuerpo. Sin embargo, los vapores tóxicos liberados en el proceso crearon un ambiente mortal para respirar, y la mayoría de las presas perderían la conciencia o perecerían durante ese proceso. En esa situación tan complicada, Gisl pensó que tenía que respirar, ya que si perdía la conciencia en ese sitio, todo se habría acabado. Pensó en la expedición, en lo importante que era para él, en su futuro. Si no podía evitar el veneno, entonces lo haría suyo. El veneno que había entrado en su cuerpo, lo absorbería todo en su núcleo de maná y neutralizaría el veneno haciendo rotar su maná rápidamente. Una delicada manipulación de maná que solo es posible para aquellos que han llegado al reino trascendente. Lo utilizaría como combustible alternativo, capaz de soportar una explosión de maná. Luego de recordar aquello, Gisl terminó despertándose. El chico, abriendo los ojos, comenzó a pensar que se sentía refrescado. Al levantarse, se preguntaba si se encontraba en su habitación, qué era lo que estaba pasando. Recordaba haber recibido el perdón de su padre, después de eso, no recordaba nada más. En ese momento, el prota se dio cuenta de que alguien estaba al costado de su cama. Era nada más y nada menos que su pequeña hermana, quien rápidamente se lanzó encima de él para abrazarlo. La chica le dijo que había despertado después de 2 días. Se fue sin decir absolutamente nada y después colapsó de repente. Aunque luego de decirle eso, la niña preocupada terminó saludando a su hermano. Gisl se encontraba sorprendido por esto y le preguntaba a Elena qué era lo que estaba sucediendo. Pero antes de que la chica pudiera darle alguna explicación, terminó empujando a su hermano de vuelta a la cama y se retiró rápidamente de la habitación. La chica terminó llamando la atención de Linda, mencionándole que su hermano había despertado. Por otro lado, Gisl se encontraba preocupado ya que había estado inconsciente durante 2 días. Después de salir del cuerpo de la pitón, recibió primeros auxilios de Belinda y siguió trabajando. Intentó aguantar hasta que las piedras rúnicas fueran vendidas, pero su joven cuerpo no pudo manejarlo por completo. Aunque, considerando lo imprudente que había sido,
Su cuerpo estaba en condiciones sorpresivamente buenas. Dormir por tan solo 2 días no debió haber sido suficiente para recuperarse de un daño como ese, lo que quiere decir que su velocidad de recuperación había mejorado drásticamente. Su capacidad de maná también había incrementado de alguna manera. En ese instante, Gisl se preguntaba si acaso la naturaleza de su maná había cambiado. ¿Podría ser que el aura de la pitón carmesí se hubiera mezclado durante el proceso de neutralización del veneno con su núcleo de maná? Sabía de su vida pasada que un método como ese podría volverlo mucho más fuerte, y aunque no había sido intencional, el riesgo sin lugar a dudas había valido la pena. Ahora necesitaba hacer algunas pruebas. Si ese método funcionaba, podría volverse decenas de veces más fuerte en poco tiempo. Dejando esto de lado, Gisli inmediatamente se dirigió a su closet para sacar algunas prendas y comenzar a cambiarse. Pensaba que por el momento vender las piedras rúnicas era la prioridad. Ya habían pasado 2 días, y todo el mundo debía estar enterado de lo sucedido. Por esta razón, necesitaba reunir a los mercenarios de inmediato. En ese momento, al escuchar cómo tocaban su puerta, el prota le dijo a Belinda que no necesitaba tocar. Pero la persona que había entrado primero a su habitación era nada más y nada menos que su padre, acompañado de su pequeña hija y de Belinda. El hombre le dijo a su hijo que finalmente había despertado. El prota le preguntó qué estaba sucediendo. Su padre le respondió que había escuchado por parte de Belinda que terminó saliendo del cuerpo de la pitón carmesí y que fue envenenado. Le preguntó al chico si acaso se encontraba bien. Gis le dijo a su padre que, como podía ver, sí, se encontraba perfectamente. El hombre, exhalando aliviado, le dijo que realmente podía sentirse más tranquilo. Belinda, acercándose al prota para examinarlo, le dijo que colapsó de repente. ¿Acaso sabía qué tan preocupados estaban todos? Le preguntó si en serio se encontraba bien, a lo que el chico respondió afirmativamente, aunque con un poco de desagrado. El padre del prota terminó llamando su atención y, acercándose a él, le preguntó si acaso podían hablar por un momento, ya que tenía una petición que hacerle, dejando al prota sorprendido por esta declaración. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up.